Bueno, vamos a empezar la clase. Nos quedamos en un problema. En este caso dice flujo externo en un banco de tubos. Dice, a menudo se dispone de agua presurizada a temperaturas elevadas, la cual se puede usar para calefacción de locales o aplicaciones en procesos industriales. En tales casos es normal usar un haz de tubos en el que el agua se hace pasar por estos, mientras que también pasa aire en flujo cruzado sobre ellos. Es lo más común que sea en flujo cruzado. Si se considera una disposición de tubos cruzada con un diámetro exterior de los tubos de 16.4 milímetros y en donde los espacios longitudinales y transversales valen el espacio longitudinal L es igual a 34.3 milímetros y el espacio transversal ST es igual a 31.3 milímetros. Esta T es de transversal y esta L es de longitudinal. Dice respectivamente, hay 7 filas de tubos en la dirección del flujo de aire y 8 tubos en cada una de las filas. Dice, en condiciones de operación típicas, la temperatura superficial de los tubos o de pared es de 70 grados Celsius, mientras que la temperatura de flujo de aire a contracorriente es de 15 grados Celsius y su velocidad de 6 metros por segundo. Determina el coeficiente de convección del lado del aire. ¿Ok? Entonces, por supuesto, dentro del coeficiente H dentro de los tubos, pues tendríamos que usar las ecuaciones que vimos dentro de tubos, pero en el caso de un banco de tubos, como podemos ver acá, dice que son 7 filas de tubos. Aquí yo las dibujé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada una de estas filas tiene 8 tubos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego otra vez 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Entonces, son como viste los tubos desde arriba. Ya habíamos checado en las correlaciones. Ahí se ve mejor. Entonces, vamos a checarla. Y aquí está. En configuración cruzada, vamos a tener filas. Estos son tubos. Y ojo aquí porque nos dan los valores de, dice, espacios longitudinales y transversales, ¿verdad? ¿A qué se refieren con espacios longitudinales y transversales? Pues básicamente este es el espacio transversal desde el centro al centro del tubo. Vamos a darle un poquito más. Si nosotros nos fijamos desde el centro al centro del tubo, tengo lo que le llaman esta longitud, que es el espacio longitudinal, y luego el espacio, perdón, este es el espacio transversal, y el espacio longitudinal es de este punto hasta este punto del centro, pero de aquí a acá, ¿no? O sea, de aquí a acá es el espacio longitudinal. No necesariamente es el mismo de aquí a acá que de aquí a acá. Aparte, si nosotros vemos de aquí a acá, es un espacio que le llaman SD, ¿ok? Y pues, por supuesto de aquí a acá es el diámetro, ¿no? Exterior. Ojo, por aquí voy a tener un área, esta área que le llaman A2, o sea que el flujo de aire va a pasar por acá y ese flujo se va a dividir en dos áreas. Esta es un área. Voy a borrar para checar eso. Entonces, voy a tener un área que es esta área de aquí a acá. Ojo, visto eso es visto desde arriba, pero visto de un lado, voy a tener el tubo. A ver si lo puedo dibujar bien.
y el otro tubo. Son del mismo tamaño los tubos, ¿no? Entonces, voy a cambiar de color. Entonces, de aquí a acá, que es esta distancia de acá, es la que estamos viendo desde arriba acá. Y el área, estos tubos van a tener una altura, entonces esta área de acá va a ser esta área de acá, o esta área, va a ser esta longitud, o sea, esta longitud de aquí a acá, por esta altura, ¿no? Por esta altura, o sea, lado por lado, ¿no? Entonces, lado por lado, esto, y la altura va a ser esta área. Y de este lado vamos a tener dos áreas que le van a llamar área 2. Esta de aquí es área 1, para todo esto. Esta de aquí es área 1, que es la misma que acá. Ok, esta de aquí es la misma que acá, es la misma que acá, le llaman área 1. Pero el flujo de aire que va a entrar por acá, después se va a dividir en esta y en esta. Por eso a estas dos le vamos a llamar área 2, que es la longitud de aquí a aquí, por la altura también del tubo, más la longitud de aquí a aquí por la altura. O sea, dos veces esta longitud, el área 2 va a ser esta longitud por la altura, pero dos veces, porque aquí va a tener la misma longitud por la altura. Entonces, le estamos llamando área 2 simplemente porque este flujo está pasando primero por esta área de aire y luego se va a dividir en estas dos áreas. ¿Para qué queremos saber eso? Porque, de hecho, es básicamente el problema de este problema, valga la expresión, porque me dicen que el Reynolds, de hecho aquí mismo, esto para usamos la ecuación, dice flujo externo en tubos, banco de tubos, y flujo perpendicular, que es este caso, ¿no? O sea que el flujo es perpendicular, el tubo está así y el flujo está así, y hay 90 grados de aquí a acá, ¿no? Entonces es perpendicular. Y lo que nos dicen es que la ecuación podemos usar estas expresiones, la ecuación de Grimison o Sukauskas. Pero lo que nos dicen aquí es que requerimos un Reynolds, dice D, o sea, se utiliza el diámetro, pero dice max. ¿A qué significa max? Este max significa que es a la velocidad máxima. Hay que calcular el Reynolds con respecto a la velocidad máxima del fluido, que en este caso es aire, ¿no? Entonces, en nuestro problema tenemos aire que va pasando por acá. Y aquí el asunto es que va a pasar por esta área y luego se va a dividir en estas dos áreas. Nosotros sabemos allá de flujo de fluidos que hay mayor velocidad. Si esto es en estado estacionario, la mayor velocidad es donde tengamos la menor área, ¿no? Si yo tengo un tubo y luego una reducción, por supuesto que aquí en el estado estacionario siempre está pasando el mismo flujo, pero para que pase en este diámetro menor, tiene que pasar a mayor velocidad que acá. Entonces, en un área menor hay una mayor velocidad, ¿no? Eso ya lo saben. Entonces, como yo tengo que evaluar el Reynolds a la velocidad máxima del fluido, en este caso el aire que va por acá, ojo, dentro de los tubos va agua caliente para que caliente esta agua, que es como una especie de, perdón, para que caliente este aire. Esta agua caliente va a calentar este aire que va pasando
el agua que va dentro de los tubos, pues transfiere el calor a través de la pared del tubo y hacia el aire, ¿no? El aire que va pasando por aquí se va a calentar y se puede usar para calefacción. Entonces, el Reynolds, de acuerdo a las expresiones estas, lo tenemos que calcular para un diámetro externo de los tubos, pero a una velocidad máxima. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la velocidad máxima? Pues simplemente el aire va aquí a pasar a una velocidad en esta área y luego se va dividiendo estas dos áreas. Simplemente tengo que ver cuál área es menor, si esta de acá o esta, la suma de estas dos, que la suma de estas dos llamamos a 2. La que sea menor, pues ahí va a haber menor velocidad, ¿no? Perdón, la que sea menor va a haber mayor velocidad y esa es la que vamos a usar, ¿no? La velocidad máxima. Entonces, todo ese rollo es para eso, ¿no? Entonces, aquí se ve mejor. Por supuesto, nosotros vamos a tener de esto, son 8 tubos por línea y son 7 líneas, 1, 2, 3, 4 y así hasta 7, ¿no? Que yo medio las dibujé por ahí, y se ven medias feas, pero con este diagrama lo entendemos mejor, esto mismo que estoy poniendo aquí. Aquí también estoy poniendo el área 1 y las áreas, lo mismo que está allá, ST es lo mismo. Entonces, aquí pongo mis datos, ¿no? La velocidad dice del aire 6 metros por segundo. Esta es la velocidad, por supuesto, antes de entrar a esa zona de áreas, ¿no? Aquí el aire va a 6 metros por segundo, pero aquí, como entra a estas áreas, va a cambiar sus velocidades. Entonces yo tengo que evaluar esas velocidades. ¿Cómo le voy a hacer? Con la ecuación de continuidad, ahorita lo vemos. La T a la que va el aire es de 15 grados. Temperatura de flujo de aire es de 15 grados, aquí está. Y su velocidad es de 6 metros por segundo. Estamos de 15 grados. De alguna manera, los tubos están a 70 grados. Aquí dice la superficial TW de pared, wall, o S de superficie, ¿no? Algunos le llaman TS, otros TW, 70 grados. El diámetro exterior de los tubos, que es el que nos interesa, es 0.64 metros. SL, pues ya aquí está, que es el espacio de longitudinal, y el otro es el transversal, que ya vimos cuáles son. Nos piden, la geometría es un haz de tubos, son varios tubos, y nos piden H, ¿no? 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular entonces el Reynolds, este Reynolds de acá. ¿Ok? Si usamos la correlación de Zukavskas, simplemente habría que ver que cumpla. Si yo quiero usar esa correlación, yo digo, voy a usar la correlación esta de Zukavskas. Y para ello yo requiero calcular Reynolds y Prang. Y aquí me dicen que tengo que usar las tablas 653 y 654. ¿Qué me da la 653? Aquí tengo la 652, esa no, porque es para la ecuación, la correlación de Green-Meson. Para la correlación Saukowska 654, esta. Simplemente esto es para calcular el coeficiente C2 que va en la ecuación. Aquí me dicen que yo requiero dos coeficientes, C1 y C2. Para calcular C2, simplemente tengo que ver cuántas filas tengo. Yo ya vi que tengo 7 filas, son 7 filas así de tubos, y están en un arreglo cruzado como acá, ¿no? No está en línea como acá, sino me dicen que es cruzado como acá. Entonces, son 7 filas y es cruzada, 7 cruzada, entonces C2 vale 0.95. Y C1, vamos a usar la 653, aquí dice para Saukaskas, C1 de Saukaskas. Entonces yo voy a tener
una correlación de isocascas y tengo que ver esto, ¿no? Tengo que ver la relación ST entre SL, cuánto vale, y además el Reynolds en qué intervalo está, para calcular C1 y también M, que también va en la expresión, ¿no? Entonces, aquí está. C1 y M es de esta tabla, ¿no? Entonces, pero para ello requiero tanto la relación de ST en CL y el Reynolds, ¿no? Entonces tengo que calcularlos. Relación ST entre SL o SL entre ST. ST entre SL, ¿no? Esta relación ST entre SL, o sea, esa sección transversal entre la longitudinal que ya nos la están dando, ¿no? ¿Qué es? Otra vez, ya lo explicamos, pero ST, SL, aquí están, ¿no? Esta distancia de aquí a acá, de centro a centro de tubo ST, y SL de aquí a acá también al centro, de aquí a acá, SL, ¿no? El diámetro, pues es el diámetro externo, y SD, que es esta distancia de acá, que no nos la dan, pero podemos obtenerla, ¿no? Entonces, vamos para allá, vamos a regresar acá. Entonces, datos adicionales, yo por ejemplo fui a la tabla 4.4 de esa misma correlación, y para aire a 15 grados, encontré hasta el plan, ya lo encontré, ya para no estar calculando, se puede calcular a partir de estas propiedades, pero también ya lo dan. Esta misma tabla, afortunadamente tenemos en esta tabla para aire, que es común trabajar con aire, este, propiedades de aire. ¿A cuánto? A 15, ¿no? A 15 grados. Y dice viscosidad 18.2, densidad 1.225, CP 73.23. Esto ya directamente fui a esta tabla a 15 grados. Esto está en Celsius y a 15, aquí está. Aquí está la densidad 1.225, CP 1.007, viscosidad 18.02 por 10 a la menos 6, segundo metro cuadrado, viscosidad cinemática, conductividad, todo está. Que es el coeficiente de difusividad térmica y el PRAN, ¿no? El número de PRAN, ya nos lo están dando, 0.7323, ¿no? Eso de esta tabla obtuvimos estos valores, ¿no? Aquí, como pueden ver, aquí está 0.7323, son estos valores. Entonces, aquí, por ejemplo, para calcular el área, la altura yo le llamé W, ¿ok? Esta altura de aquí a aquí tengo ST. Entonces, yo voy a usar esta correlación, pero yo requiero el Reynolds, ¿no? Entonces, a la temperatura de la superficie, la superficie está a 70, ¿no? A 70, entonces es otro plan. ¿Y por qué? Porque en esta correlación de Solcascas, bueno, ¿a cuánto quedamos? La superficie está a 70 grados Celsius, ¿no? Entonces, aprovechando la tabla, de ahí mismo fuimos a esta misma, la podemos calcular o aquí para aire lo tenemos a 70, tengo punto 7177 el número de Prandtl, ¿no? Entonces, este es el valor que tenemos acá. Entonces, en la superficie está a 70 grados Celsius, el Prandtl es punto 7177. ¿Por qué comentábamos? Porque en la ecuación esta de su cascas
esta de acá, que es esta. Aquí tengo pran, entre pran S, y esta S de acá significa en la superficie, ¿no? O sea que este pran es en el fluido que va a 15 grados y este pran en la superficie que está a 70 grados. Este pran acá. Entonces, para eso requerimos el pran a 70, ¿no? Que es la temperatura a la cual está la superficie del tubo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular el área. Yo le estoy llamando primero al área 1, que ya vimos que es el área 1 es que viene, tenemos un tubo y luego tenemos otro. Y aquí viene un fluido a una velocidad. Y de aquí a aquí vamos a tener una distancia por la altura del tubo. Este tubo tiene una altura. Entonces, si lo vemos de este lado, aquí está, ¿no? Aquí tengo la altura del tubo y tengo el otro tubo. Ya habíamos comentado que el área simplemente es lado por este lado, ¿no? Lado por lado me da toda esta área. Y entonces para conocer este lado, de aquí a acá, de aquí a acá, pues yo lo que conozco es este punto de aquí a acá, que como le estoy llamando ST. Entonces simplemente le tengo que restar este radio de acá y este radio de acá, o sea, dos radios que equivalen a un diámetro. Entonces, simplemente ST menos diámetro va a ser esta distancia de acá. Por la altura no la conozco, pero yo le voy a llamar a la altura W. No sé por qué le puse W, pero le voy a llamar W como ancho. Entonces el área 1 simplemente es ST menos el diámetro externo, ya me va a dar esa distancia por W, por la altura. Y voy a hacer el cálculo, que ST me lo están dando ya de dato. ST de 31.3 milímetros, aquí está. Entonces, ya está, aquí lo estoy pasando a metros. 31.3 milímetros, 0.0313 metros, menos el diámetro externo, que también me dan el diámetro externo del tubo. ¿Dónde está el diámetro externo del tubo? Que no lo veo. Diámetro exterior de 16.4. 16.4. Entonces, en metros es 0.0164. Y ya está, por W. Y de aquí, el área 2. El área 2 ya vimos que es básicamente, el área 2 es son dos áreas en realidad. Que esta área que está acá, que ya la calculamos y luego se va a convertir en dos áreas, una acá y otra acá, ¿no? Entonces, voy a tener ahora el área 2, es esto de esta longitud por la altura, pero dos veces de aquí a acá también. Que de aquí a acá y de aquí a acá es lo que llamamos, es la misma distancia que llamamos ese ¿qué? SD. De aquí a aquí es SD. Ok, es este SD. Yo lo que tengo aquí es ST, que es de aquí, acá es ST, y de aquí a aquí tengo SL. ¿Ok? ¿Cómo calculo este SD? De aquí a aquí tengo que es SL y de aquí a aquí tengo que es ST, ¿no? ST. Entonces, voy a tener esto, ¿no? Esto. Vamos a poner que es así. Entonces, tengo de aquí a aquí que es SL y de aquí a aquí que es ST, ¿no? ST, SL. Entonces, de aquí a aquí es lo que yo requiero
que es SD, pero yo en realidad requiero esto de aquí, que es SD menos un radio aquí y un radio acá, o sea, menos un diámetro, ¿no? Entonces, ya vieron cómo se calcula. Entonces, dice aquí, el reino se calcula la velocidad máxima, eso ya lo habíamos comentado. Entonces, simplemente es SD. Entonces, si nos fijamos, básicamente estamos aplicando aquí la teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es suma del cuadrado de los catetos. Entonces, ¿cómo era? Teníamos aquí, de aquí a acá, lo voy a poner aquí porque ahí tengo la ecuación. Tengo que eso es ST, y de aquí a acá, de aquí a ST, ¿no? Del centro del tubo al centro del tubo es ST, y del centro del tubo al centro del tubo aquí es SL, ¿no? Y de aquí a aquí, que es la hipotenusa, es SD. Entonces la suma del cuadrado de de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de este SL y este ST. Pero tengo una duda porque aquí es ST sobre 2, ¿no? Sobre 2. A ver, voy a tratar de checarlo entonces. Ah, perdón. Si es sobre 2, porque aquí me equivoqué. Si nosotros nos fijamos aquí, aquí se ve, ¿no? Yo tengo de aquí a acá, a ver si se puede ver acá, de aquí a acá. Creo que mejor para entenderlo vamos a aprovechar acá, ¿no? Entonces yo requiero esta SD, esta longitud SD, que de hecho está mal dibujado acá, ¿no? Esta SD. SD, dije vamos a usar ese, pero está mal dibujado. SD, vamos a usarlo por acá. SD es de aquí a acá, ¿no? De aquí a acá, porque aquí no, este va mal, SD va de aquí a acá. ¿Ok? Aquí está mal, aquí sí, de aquí a acá es SD. Entonces yo para calcular A2 requiero esta distancia de aquí a acá, ¿no? Para calcular esta distancia requiero SD y restarle un radio acá y un radio acá que equivale a un diámetro, ¿no? Restarle un diámetro. Y ya tendré este valor por la altura W que me da esta área, pero también de este lado se repite. Entonces hay que multiplicarla por 2. Entonces, ¿cómo calculo? Pues básicamente para calcular esta SD, voy a cambiar de color. Para calcular esta de aquí equivale a, de aquí a aquí, es SL, y de aquí a acá es ST sobre 2, ¿no? Porque estamos a la mitad, de ahí viene el sobre 2.
porque desde aquí hasta acá es ST y como estamos a la mitad, entonces este de aquí que es SD, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa, o sea, SD al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que es SL al cuadrado también, es cuadrado más el otro cateto que es ST sobre 2, es ese, T sobre 2, todo esto al cuadrado, ¿no? Que creo que es lo que tenemos allá. Ahora vamos a checar, no vaya a ser que no es lo mismo. Voy a borrar esto de acá y aquí está, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, SD al cuadrado es igual a SL al cuadrado más ST sobre 2 al cuadrado, ST sobre 2 al cuadrado. Y ahí sale esta, ¿no? Entonces, tener cuidado porque, bueno, esto no recuerdo de qué libro lo saqué, pero aquí está mal dibujado. Esta SD va del centro a este centro, ¿no? Entonces, de centro a centro. De aquí a acá. Ese es el. Y aquí lo trazaron mal, ¿no? Lo malo de no tener pizarrón para hacerlo en el pizarrón sin problemas. Aquí es más complicado. Entonces ya de aquí despejamos SD y me va a quedar la raíz de SL al cuadrado, que es 0.0343 ya en metros al cuadrado, más ST, que es 0.0313 en metros sobre 2 al cuadrado. Y eso me da que CD es 0.0372. Y ya quedamos que simplemente ese CD menos el diámetro va a ser esa parte donde va a pasar el flujo de aire, por supuesto la altura, y va a ser, esa altura va a ser toda esa área, pero también va a pasar del otro lado, ¿no? Se va a dividir en dos, y entonces es lo que tenemos aquí. Aquí se ve todo feo, ¿no? Pero es como si tuviéramos un tubo acá, el otro tubo acá, y, y esta área donde va a estar pasando el flujo de aire es esta longitud aquí que es SD menos D por la altura que es W, que es lo que tenemos aquí. SD menos D, diámetro exterior, por la altura que es W, o sea, es lado por lado, este lado por este lado que estoy llamando este lado es altura W, pero también voy a tener de este lado otro tubo y otro flujo por acá. Entonces es la misma área, están a la misma distancia, es otra área igual por el cual está pasando ese aire. Entonces, como es otra área igual, simplemente lo multiplico por 2, ¿no? Y creo que con eso queda bien explicado. Y aquí ya le meto yo valores dos veces, SD es 0.0377, que acabo de calcular aquí, como decíamos, no nos dan, pero lo podemos calcular, menos el diámetro exterior, que es 0.164 metros, por W. Esta W es la altura, es la misma. Entonces, desde aquí podemos ver que la velocidad máxima es donde vamos a tener menor área. Y aquí lo que nos dice, la velocidad máxima se puede ver acá que se produce donde tenemos el área 1. Aquí se puede ver que, aunque, bueno, ya no le metimos valores, no importa este W como es el mismo, no importa. Y aquí podemos ver que este va a quedar un valor mayor que este, ¿no? O si quieren metan los números, este menos este por este y este menos este, se ve que esta área 1, como les digo, este ya no importa porque es el mismo. Entonces, de aquí yo puedo ver que este va a ser un valor menor que este en área. Por lo tanto, donde hay menor área es donde hay mayor velocidad y tengo que usar velocidad máxima, ¿no? En el Reynolds. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular la velocidad máxima? Pues yo voy a usar la ecuación de continuidad que usaban para estado estacionario.
allá en flujo de fluidos, que lo decían que cuando tenemos un cambio de área, ¿se acuerdan que era área 1? Esta área 1 por velocidad 1 en estado estacionario va a ser igual a área 2, esta área 2 por velocidad 2. ¿Ok? Entonces, básicamente es ¿ok? Entonces, ahora le voy a llamar esta B1, le voy a llamar que va a ser lo que estoy llamando como B infinito o la velocidad antes de entrar a la primera área 1. O sea, aquí, ¿no? Antes de pasar por esta área ya va aquí con una velocidad. A esa le voy a estar llamando velocidad 1. Voy a suponer que este aire va en esta área, desde aquí hasta acá. Va a esta velocidad. Y después aquí se hace más pequeña el área. O sea, este fluido que va aquí a esa velocidad, aquí, pum, se va a meter en esta área menor. Esta va a ser mi área 2 y esta va a ser mi área 1 desde aquí hasta acá por la altura, ¿no? Y como vemos, de aquí hasta acá es ST. Esta ST de acá, puedo usar este lado, ST, por la altura que le estoy llamando W, que no cambia todos los tubos, es el área inicial, va a ser B1, que es el B, la velocidad de fluido B infinito, por área 1. Ahora le va a llamar al área 1 a esta área de multiplicar ST por la altura, ¿no? Y el área 2 ahora va a ser esta, que es ST menos diámetro por la altura. Ahí va a tener un área 2 y una velocidad que es mi velocidad 2 o mi velocidad máxima. Ya vimos que ahí es donde vamos a tener una velocidad máxima. Entonces, es lo que estoy haciendo acá, ¿no? A1, que es ST por W, por B1, que es el B infinito, es igual al área 2, que es lo que habíamos llamado allá como área 1, ¿eh? Aquí, esta de acá, que es mi máxima, por, bueno, esta área 1 era ST menos B exterior por W, por B máximo. Entonces, esto es lo que explicamos allá en la figura. De aquí, lo que me hace falta es calcular esta B máxima, es lo que yo quiero, porque es la que voy a meter en mi número de reinos. De aquí de espejo va a quedar A1 por B1, A1 que es ST por W, aquí está, por B1 que es lo que llamo B infinito, entre A2 que en realidad en este caso estaba llamando A1, que era igual a ST menos D exterior por W. ¿Ok? Entonces, como W es la altura de los tubos y esa no varía, no tengo problema de no saberla porque W se me va a ir con W. Y ya nada más le meto valores, ST que vale 0.0313 metros. La velocidad es la que me están dando de entrada, acá que 6 metros por segundo. ST que también me lo dan, 0.0313, no es el mismo de arriba, menos diámetro exterior, 0.0164 metros. Entonces metros se me va con metros y me queda esto, al hacerlo 12.6 metros por segundo, la velocidad máxima. Y entonces, ¿para qué yo quería ese Reynolds? Porque, perdón, esa velocidad máxima, porque el Reynolds se calcula el diámetro exterior a una velocidad máxima. Entonces, para el aire ya vi que ya tengo todos los datos. Aquí están. Densidad, viscosidad,
etcétera. Entonces, para el aire, ya meto la densidad. Estaba a 15 grados entrando, si no mal recuerdo. Velocidad máxima, que es la que acabo de calcular, 12.6 metros por segundo. El diámetro exterior, que es este mismo 0.0164, entre la viscosidad 18.02, ¿no? Esto de la tabla, ¿no? 18.02. Y otro segundo metro cuadrado, que es lo mismo que kilogramo metro por segundo, ¿no? Ojo, esto está a 15 grados, que es la temperatura a la cual va el aire. Y de aquí me da un Reynolds de 14.047.39. Entonces, C2 ya habíamos visto de dónde lo encontramos para la ecuación de Saucascas. Requiero C2 y ya habíamos visto que para de la tabla, para 7 filas y además que son cruzadas, C2 vale 0.95. Lo volvemos a checar. Aquí está C2. Esto es para Saucascas, que es la que estamos usando. 7 filas y cruzada 0.95. Y ahora, para C1 y M, recordar que requeríamos la relación ST entre SL. Entonces, estos pues, datos los tengo. ST vale 0.0313. Acordarnos, ¿vale? Esos son datos del problema. ST 31.3 milímetros y SL 34.3. Entonces, ST entre SL, aquí lo puse en metros, ¿no? ST 0.0313 metros entre SL 0.0343 metros. Me da 0.9125. De entrada esto es menor que 2. Y el Reynolds está en 14.047. Entonces, de la tabla 653, no se puede estar en el mismo. Ok, entonces la tabla 653 era 14.047 Reynolds y 0.9125 ST en 3L. Entonces, de la tabla 653, que es esta, ST en 3L es menor de 2, ¿no? No es menor de 0.7, es menor de 2. ¿No? Porque ¿cuánto nos dio ST en 3L? 0.9125. 0.9125. Y entonces es mayor que 0.7. Aquí no entra porque esto es ST en 3L. Aquí es mayor que 0.7, ¿no? Dice, para STSL menor que 0.7, la transferencia cada vez poco eficaz y no debe usarse en banco de tubos en línea. Para menor a 0.7, mayor que 0.7, sí. Ojo, aquí va de 10.000 a 2 por 10 a la 5, ¿no? Y el Reynolds que tenemos nosotros, déjenme checar el Reynolds, 14.047, o sea, es 1.4 por 10 a la 5, no 1, 2, 3, no por 10 a la 4. 1.4 por 10 a la 4. Entra acá, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Queda entre estos dos. Aquí entre 10 a la 3 y 2 por 10 a la 5 porque tenemos un valor por 10 a la 4, ¿no? 1 punto no sé qué por 10 a la 4. 1.4 por 10 a la 4 es esto, ¿no? 1.4 por 10 a la 4. Entonces, eso queda acá, ¿no? En este intervalo y tenemos un valor de TSL menor que 2, ¿no? Aquí me estaba confundiendo un poco porque también entraría aquí porque es mayor del 0.7, el valor que nos da 73L.9, pero este es cuando tenemos una configuración en línea
y nosotros tenemos una configuración cruzada, ¿no? Entonces esto no se aplica porque es en línea, entra en cruzada, entonces cumple que es menor de 2, vale .90 y tantos, 73L, y queda entre este intervalo también de reinos. Por lo tanto, C1 hay que calcularlo de esta expresión, .35 es 73L a un quinto y M vale .6. Entonces, aquí está. Aplicamos esa ecuación C1.3573L a un quinto. ST13L vale .9125 elevado a un quinto por .35 me da .3436. Y M directamente lo escogemos de la tabla, ¿no? Y bueno, aplicamos esta y M lo escogemos de la tabla de .6 para esos valores. Entonces, ahí está, M.6. Y aplicamos la ecuación que me dice la ecuación de Saucasca C1, que vale 3436, por C2, que vale .95, que vimos de esta tabla 6.4, por el Reynolds para D externo a velocidad máxima, elevado a la M, que vale .6, por Pran a la .36, recordar la ecuación, Pran a la .36, por supuesto este Pran es evaluada a la condición del fluido, y luego por Pran también a la condición de fluido, entre Pran a la condición o temperatura de la superficie, ¿no? Que ya la habíamos también checado en la tabla, que era en la superficie, que era de 70, ¿no? En la superficie es de 70. Temperatura en la superficie 70 Celsius. A 70 fuimos a la tabla misma de esas tablas que le estoy mostrando, estas, para aire, y vimos que el Pran valía .7177, ¿no? Entonces, entre Pran S a la un cuarto, entonces que es .7323 entre .7177, ¿no? Aquí está. .7323 entre .7177 a la un cuarto. Haciendo todo esto, pues ya el Nusselt, la D significa que está evaluada en el diámetro y la rayita es que es promedio, es de 90.3151. De aquí ya sabemos que Nusselt es H por D, por longitud en este caso es el diámetro externo entre K. De ahí despejamos H, me queda este Nusselt, por la K que también ya la teníamos ahí para el aire, a 15 grados, y entre el diámetro externo que estamos trabajando, y H aquí está. Entonces ya tenemos un H promedio y es lo que nos pide. Si quisiéramos calcular la transferencia de calor, tendríamos que hacerlo para cada tubo cuánto calor está transfiriendo, pues simplemente aplicando la expresión de Q es igual a el área, esta área es el área del tubo, ¿va? Área por H, T menos T, la superficie, ¿no? Que podría ser T eh, al revés, ¿no? Porque está transfiriendo el fluido desde la superficie, el fluido desde la superficie, el fluido que va dentro del tubo es el que está más caliente menos, o sea, 70 menos 15, ¿no? H, usaríamos ese H promedio, y A, el área de un tubo, o de todos los tubos. Podemos hacer un tubo y luego multiplicar por el número de tubos y sería toda la transferencia de calor que se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, pero nada más nos piden, en este caso, H. Entonces con eso se termina este problema.
En clase presencial luego es más práctico, más fácil esto. Eso de estar yendo de una página a otra de las tablas. Pero bueno, espero que haya quedado entendido. Con esto terminamos ya este documento y terminamos básicamente este tema para empezar ya el viernes con intercambiadores de calor. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Una clase que ya de 50 minutos está bien, ya para continuar el viernes.